La raíz de la magia negra es la bronca. La bronca es verdaderamente la herramienta número 1 de la magia negra. La bronca, el resentimiento, el celo, todas estas herramientas son herramientas de manipulación de la energía de muerte. No hay magia negra sin energía de muerte, no hay movida de energía de muerte sin una raíz de bronca a nivel inicial. Después, cuando la gente aprende técnicas profesionales para practicarla, ya la bronca no es más necesaria, es solamente aplicación de técnica. Pero inicialmente no puede haber una persona en el planeta que puede decir que nunca practicó una magia negra. Hay gente que ya tienen pactos inconscientes creados con seres negativos. Hay gente que por su nacimiento, por su histórico, por sus vidas pasadas, tienen poder sobre seres negativos, sobre energía negativa. Depende del histórico de la persona. Es decir, hay gente que dicen a mí, nadie me toca. Porque cuando digo que pase tal cosa, pasa tal cosa. Esta persona, sin darse cuenta, o dándose cuenta, practica la magia negra fundamental, que es la magia negra mental, en realidad. Y lo peor de todo es cuando esta magia negra se practica involuntariamente en una familia. Se recuerden cuando le decía que en el óvulo bioenergético, la energía, la buena y la mala, circula 40 veces más rápidamente que en la vida normal. Esto significa que una maldición dada por la abuela es 40 veces peor que una maldición dada por una vecina, en realidad. Se dan cuenta, porque decía también que la maldición de parientes realmente es la más feroz de todas, de un cierto modo. Entonces, sí hay que tener miedo a la magia negra, no hay que asustarse de los actos de magia negra hechos en contra nuestro, porque recuérdense bien, le doy una regla que no los va a tranquilizar en nada, pero desde el punto de vista de un profesional significa mucho. Escuchen bien Cuanto más la persona que los quiere dañar a ustedes está obligada de emplear cosas material brutas y pesadas, tipo animales, motas de aceite, sal y todo tanto menos esta persona puede manejar altas energías negativas. ¿Me siguen? Es decir, es un asunto técnico. Si esta persona se apoya sobre un material, es que es de poca monta. No significa que no es peligroso, ¿ok? Pero significa que es técnica contra técnica. Lo peor de todo es cuando una persona tiene un alto conocimiento y emplea, no solo necesita el nombre completo de una persona, un número de teléfono, un número de quit, un número de expediente, una dirección. Es mucho más peligroso porque esta persona sabe lo que está haciendo, lo manipula fehacientemente y es muy, muy, muy pernicioso, muy difícil de encontrar porque no hay evidencia de no hay nada que permite descubrir aparte de las consecuencias mismas, ¿ok? Por son dos niveles diferentes. Entonces, cuanto más ven, menos es importante. Cuanto más sientan, menos es significativo. Cuanto más ven un descalabro total inexplicable, tanto más pueden sospechar que hay verdaderamente una razón de tipo ocultista detrás de En pocas palabras, tu estado emocional. En realidad, cuando nos despertamos la mañana con una angustia sin motivo, cuando tenemos una sensación de aprehensión, tenemos miedo, no sabemos por qué, sabemos que algo malo está pasando, sentimos suciedad, todo es oscuro, no hay nada, hay un estado depresivo, pero no somos depresivos por naturaleza. Todo son sensaciones emocionales que nos dicen que algo ha pasado o está pasando, o que alguien está pensando hacerlo pasar. ¿Me siguen? Bien, no tranquiliza, porque detectar no significa nada, en realidad. Obviamente, aprendiendo técnicas de defensa, uno puede parar un porcentaje. Cuanto más temprano, más fácil de parar, en realidad. No sé si vos te recuerdas que yo decía que el hombre muere por ignorancia. La ignorancia, el descubrimiento de la existencia de la magia negra, la ignorancia de cuáles técnicas hay que hacer para contrarrestar es igual de peligroso que es ir a nadar mientras que no hay ningún guardia playa a proximidad, en realidad.